Estamos aquí, yo de verdad estoy tremendamente agradecido porque la vida me dé la oportunidad de estar esta mañana con ustedes. Lo digo de corazón porque escuchar las palabras de la licenciada Margarita, el espíritu de Julio lo conozco, somos hermanos en esta reencarnación, de que la universidad todavía sigue viva, no es un compromiso, es que somos sociedad. No, que compartir las cosas que aprendemos y que sabemos en el entorno en el que estamos no debería ser algo excepcional, sino algo consustancial al hecho de ser universitario. Desgraciadamente hemos asistido en el último siglo a un cambio en el proceso educativo donde se han perdido la educación en valores, donde la universidad se ha ido desgajando de la propia sociedad a la que pertenece. Somos sociedad, primero somos ciudadanos y después seremos universitarios. Y ver que esta manera de entender la universidad contextualizada en el entorno social donde vive está viva y está viva en la UADY, a mí como universitario me llena de satisfacción pensando que compartir la educación y las cosas que sabemos es algo que como especie animal, sin más, debería ser parte de nuestras obligaciones. Así que, Margarita, muchísimas gracias por las lecciones que nos has dado. Yo creo que la medicina, si queremos que la medicina cambie en el siglo XXI, ¿compartimos con el saber ancestral o estamos en una vía muerta, para empezar? Hemos llegado a un punto de no retorno en que no nos podemos permitir despreciar todo el conocimiento anterior, ¿no? Y gracias, Julio, por permitir todo el esfuerzo que has hecho que esta actividad se produzca. Si me pasa la diapositiva, por favor. Cuando yo era estudiante teníamos un profesor de dermatología, están grabando, esto es mentira, por si están grabando, que venía y nos leía un libro y en el libro nos contaba el grano es rojo, es verde y tal, y el hombre que él quería que de memoria dijésemos el color de la fotografía que él nos leía, que era un acto absolutamente ridículo. Entonces lo que hicimos un día fue, subimos uno, le quitamos el atril y cuando llegó el hombre con su libro, lo puse allí para leerlo, se puso muy nervioso, se largó y aprobamos la mayoría la dermatología. Entonces cada vez que llegó un estrado de este tipo y no sé qué diapositivas van a poner, me acuerdo de la faena que le hice el nombre y le dije, bueno, demuestra que eres profesor y habla con lo que te pongan, ¿no? Me pasa la siguiente, por favor. Bien, mirad, voy a empezar por el final. La medicina y la farmacología yo la he dedicado pues exactamente con talleres del año 81, que me hicieron una entrevista en Ciudad de México, como médico a saber por qué hacemos daño a la gente cuando queremos hacer el bien. La medicina alopática desarrolló unas herramientas tremendamente poderosas, no vamos a negarlo. Yo lo he dedicado como médico especialista en farmacología toda mi vida a ello. Pero cualquier intervención hace daño y sin embargo nos tienen vendida la idea de que intervenir no tiene costo, solo que ese costo tiene que compensar, merece la pena. Uno toma un auto, no puede decir que no tiene nunca riesgo de tener un accidente, lo tiene, solo que le compensa. Sin embargo, tenemos un consenso en el que se nos ha hecho creer que intervenir con los medicamentos, que yo creo que ha sido una manera del desarrollo de la medicina natural por el impacto de la química tremendo, hemos desarrollado herramientas muy poderosas, no tiene un coste. Los medicamentos pueden hacer daño y a lo mejor estamos en una época del desarrollo de la medicina que estamos en el límite del costo-eficiencia. A lo mejor estamos utilizando tantos medicamentos que pudiera que tuviéramos que plantearnos si deberíamos recomponernos. Y por otra parte hay gente que toma medicamentos y no les hace efecto. El hecho de que un médico tenga que prescribir esperando que aquello funcione, porque si no, ¿para qué lo da? Así hay que prescribir y así enseñamos a los estudiantes de medicina de todos los sitios donde enseñamos. El problema es que el que se cree que aquello que intenta convencer al paciente va a pasar siempre. Pasa o no pasa. Y hay veces que uno da medicamentos y dice, bueno, esto funciona y si no funciona no está mal, pero el problema es que a veces hace daño. Entonces, hay que, para empezar, intentar cambiar el concepto. Cualquier intervención sobre un humano, intentando cambiar su estado de salud, tiene un riesgo asociado y un beneficio asociado, que es la capacidad del individuo de ponerse a favor de la respuesta que se espera, de la respuesta al medicamento, que sería lo que se llama efecto placebo, como si fuera algo que viene del más allá, ahí, que llega de otra dimensión, cuando en realidad es solo la fisiología del individuo, porque el individuo está entero, actuando a favor de lo que se espera, es decir, contribuyendo al efecto terapéutico. El efecto terapéutico es, por tanto, la suma de efectos farmacológicos más efecto placebo. Pero en el otro lado de la balanza está el efecto nocebo, del que nunca hablamos, y es, aún en ausencia de la medicación, se producen reacciones adversas, y se producen, solo por la intención de tratar. Luego, por tanto,
podríamos intentar disminuir las reacciones adversas que provocamos, muchas de ellas mortales, y optimizar la eficacia de los tratamientos. ¿Podríamos disminuir o vamos a seguir la humanidad entera administrando la cantidad de medicamentos que nos parece, sin evaluar nunca el daño que hacemos y sin evaluar aquellos casos que hemos intentado tratar y que esto no funciona? Ese es el origen de la medicina personalizada, basada principalmente en la farmacogenética, que es el estudio de cómo nuestra idiosincrasia, ojo, genética. Yo hacía farmacogenética cuando no había biología molecular, que se nos ha ido a la técnica, y estudiamos la heredabilidad de la reacción idiosincrasia, algo que en la medicina tradicional es perfectamente conocido. Una familia, yo vengo esta semana pasada de estar en la India intentando acercarme seriamente a la Ayurveda, y es el estudio del fenotipo en un proceso muy complejo y que requiere un entrenamiento tremendo. No es un fin de semana para después administrarlo en un cursillo en una peluquería. Eso no es el Ayurveda. La gente que se dedica seriamente tiene un proceso que empieza normalmente por el estudio de la lengua sánscrita, porque como bien decía la compañera Margarita, desde la lengua nace la cosmovisión, la conceptualización, y si eso uno lo tiene claro, no se pueden producir trasvases culturales sin el adecuado respeto. Entonces, les decía, somos capaces de intentar dedicar un esfuerzo a disminuir el efecto de los medicamentos, los efectos negativos, y a intentar identificar a aquella persona que le vamos a dar algo y no va a funcionar. Voy a poner un ejemplo si me da tiempo, el suicidio. Alguien que se intenta suicidar, de lo que estáis aquí, excepto los de delante, los de detrás estáis en alto riesgo. La edad media de suicidio son 20 años. Estáis ahí, es que estáis, y es la primera causa no natural de muerte en este momento. La primera, no es la segunda. Y que la humanidad no sea lo suficientemente honesta consigo mismo como para ponerlos delante, si a la edad que tenéis, con esas caras que se opee, esa maravilla de hormonas flotando por ese cuerpo, esas ganas de vivir, uno deja de querer vivir, algo está pasando, algo estamos haciendo mal como sociedad a nivel global. Si tenemos suicidios a los 10, 15, 16 y la edad media la tenemos a los 20 y se dan tanto en países de bajo nivel de desarrollo económico o medio como alto, y sobre todo en nivel medio-bajo se da mucho más. Luego tenemos un problema tremendo que en parte está relacionado con el uso de medicamentos, como ahora veremos. Luego, por tanto, con el desarrollo de la genética y la genómica, y antes con el estudio de la heredabilidad de las reacciones adversas, nace la medicina personalizada. Y yo les puedo decir hoy que la comunidad, mi patria, igual es, yo vengo aquí a la República Hermana de Yucatán, como bien saben, estoy adoctrinado en ese sentido por el doctor Lara, vengo de otra patria, la patria es donde vivo y donde quiero, en este caso Extremadura, es la comunidad con menos desarrollo económico para los españoles. Ellos nos ven, no nos ponen ni tren, a nosotros nos importa, estamos bien allí, el campo, buena comida, alimentación. En este lugar, que es, si ustedes hablan con cualquier hispano de pro, les contará que es el sitio más subdesarrollado. Yo no creo eso, yo volví allí, estoy feliz de vivir allí por el entorno en el que vivo, por el sentido profundo de comunidad que tenemos en Extremadura, que es muy parecido al que hay en Yucatán. Pertenecemos a la comunidad porque la comunidad es nuestra. Hemos desarrollado el programa de implementación de medicina personalizada más importante que se está desarrollando en Europa. Y lo digo, no lo he hecho yo, lo han hecho 170 compañeros que genotipan a la población, y esa información está en la historia clínica electrónica para fortalecer el sistema sanitario público. No ahora que sé analizar unos genes, monto una consulta privada para un fármaco o una enfermedad, la vendo y esa persona después va al médico, a su médico de familia, y esa información genética se ha perdido en un informe en una clínica privada y no sirve por más. Hace 10 años, en el año 2013, nos dieron el primer proyecto, eso ha ido germinando y les puedo decir ahora que hay una estrategia de Estado en España. En España es la estrategia del gobierno actual, y yo no pertenezco al gobierno, es la implementación de la medicina personalizada en todo el Estado, y estamos liderando unas iniciativas que me da tiempo, os contaré o les contaré ahora. Y aquí viene la reflexión inicial. ¿Vamos entonces en las zonas donde hay más recursos del planeta a comprar más medicamentos, gastar más y encima desarrollar herramientas que nos permitan proteger del daño que puedan hacer mientras dejemos la mayoría de la comunidad sin acceso a ese conocimiento? ¿A eso hemos dedicado la vida? Yo desde luego no. Así que desde el momento que empezamos a desarrollar estudios en farmacogenética y farmacogenómica nos planteamos que el desarrollo del conocimiento que se produzca para intentar identificar por qué una persona funciona mal en un medicamento tiene que estar al servicio de la humanidad
Y la humanidad incluye todas las comunidades del planeta. Y ahí nace la Red Iberoamericana de Farmacogenética, que pretende decir simplemente: la farmacogenética y la medicina personalizada tiene que llegar a una gente que tiene unas características genéticas y socioculturales, ojo con la variabilidad del fenotipo que está relacionado con el entorno sociocultural, no solo con la genética, tiene que recibir los avances que se están produciendo en punta en el siglo XXI. Pero esto me llamaba muy iluso, decía, pero la biología molecular, la genómica, esto solo es para los ricos. Y ¿cómo se te ocurre si a los pobres no hay que llevarles cosas, pobres económicamente, entre comillas? Es una contradicción que nunca se nos ha entendido. Yo no estaría cómodo desarrollando un buen programa en Europa o en Stanford o en la UCLA donde trabajara, separando con el conocimiento, con mi energía, una parte de la población más de la otra. No hubiese estado a gusto, seguro que me hubiese tenido que reencarnar de cualquier cosa, de camarero en Puerta del Carmen atendiendo gringos y italianos. Y no es una cosa que me apetecía. Así que decidí que todo el conocimiento que íbamos a poner con parte de compañeros tenía que ser globalizado y, por suerte, en este ejercicio, primero, hemos generado una red de conocimiento que ahora les contaré, que es la Red Iberoamericana de Farmacogenética, que lo único que pretende es desarrollar un modelo en el que los avances que se produzcan en la medicina personalizada lleguen a todas las comunidades a nivel global y específicamente reconocer la singularidad genética y sociocultural de las poblaciones autóctonas de América Latina y en este caso donde estamos hablando de la población maya. Es así de simple. No crean que se entiende en muchos foros. Y ahí es una pena que Ángel no esté. Ayer nos decían en el DF, pero ¿cómo la EXCIS? Nos decían en la Embajada de España con un palacio comprado detrás de la catedral o alquilado, lo que tengan, pero Extremadura. Extremadura aquí, hablar de Extremadura en España es, no sé, estos que están allí en el monte solo y la mitad después del descubrimiento de América se vinieron para acá, no volvió ni uno siquiera, ¿no? Porque el 90% de la tierra la maneja el 5% de la población, entonces poco había que hacer, salvo ser esclavos, así que aquí se quedaron. Y después de la Guerra Civil, los que estaban en condiciones de trabajar se lo llevaron fuera. Entonces es una tierra que tiene unas características muy especiales que hace que la solidaridad es parte de nuestra manera de entender la vida. No es algo ideológico que nazca de la mente, sino que es algo que nace del corazón, el procedimiento, el sentido de comunidad. Y ayer cuando nos preguntaban en el DF, pero ¿cómo la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo, representado aquí por uno de sus técnicos, César, y por la gerente, cómo la Agencia Extremeña de Cooperación, que Julio conoce en el Mérida, un sitio pequeñito de 1 millón de habitantes con la renta más baja de España, invierte y además financia proyectos de cooperación al desarrollo para llevar genómica a las poblaciones de América Latina? Nos lo decían en el DF, por supuesto sin micro, y ahora que no me está grabando nadie ni me está escuchando nadie del planeta, así se hacen amigos, como veis, ¿no? Dice, ¿pero cómo? Porque creyeron desde el principio, porque no hemos tenido nunca complejo. El saber no tiene que ver con el desarrollo económico. Y desde el principio, desde el año 2007, que apostamos por todo conocimiento que desarrollemos en Europa, en farmacogenómica, generar una vía en la que se pueda compartir el concepto de comunidad. Es decir, el conocimiento no es nuestro, el conocimiento ya existe. No voy a citar Jacobo Greenberg, que muchos de ellos probablemente conocéis, pero el conocimiento es heredado, está ahí. Ha habido mucha gente antes que nosotros en este nivel de conciencia que lo ha desarrollado y solo se nos presta. Lo único que nosotros hacemos es empujarlo un poquito, desaparecemos y lo coge el siguiente. Es decir, yo lo hice, es mío, yo lo descubrí, pero será idiota este tío. Si antes de que hayas hecho eso ha habido un montón de gente. Y eso es en este plano. Si subes de plano de conciencia, donde yo no llego, pero mucha gente sigue, probablemente el conocimiento está ahí mucho antes de que nosotros existamos fuera del tiempo, pero entonces entraría en la metafísica, y nosotros lo que hacemos es hacerlo visible en un plano de conciencia en un momento del tiempo, sin más. Si uno no es humilde y no comparte, no es científico. Será otra cosa, será un productor de información o será un productor de resultados, sin más. Luego, por tanto, cualquier avance científico tiene que ser compartido, eso es lo que se plantea y encontramos en este caso la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo que financia esto desde el principio. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Si me dejas sin dormir, Julio, acaba hablando de metafísica, ¿has visto? Esto, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero fijaos que en el planeta entero, yo me he preguntado a un periodista, a ver esto que dice usted, pero ¿cómo dice que la humanidad entera está equivocada dando el mismo medicamento a la misma dosis?
Pero vamos a ver, ¿qué es de sentido común? ¿Vosotros os imagináis en algún lugar, en Asia, en África o en otro sitio donde se ponga una transfusión de sangre sin tipar primero al individuo? Que la gente puede ser pobre económicamente, pero idiota no es. Y además tienen acceso a Internet, todo el mundo sabe que se tipa. ¿Por qué los medicamentos los seguimos dando de la misma manera en el planeta entero? Hombre, económicamente no está mal, ¿no? Tener un producto envasado en un lugar y distribuirlo económicamente. Y ahí ha estado muchas veces el poder económico. Mirad, cuando hacemos un ensayo clínico, que es de hecho mi especialidad, lo que ponemos en circulación es la dosis promedio. A ver si empezamos, ahora que se han ido al Consejo Universitario, los farmacólogos le tomaré la responsabilidad. Enseñamos muy mal la farmacología. Os enseñamos diciendo hay que prescribir amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas. Que no, que eso es el promedio. No es la dosis exacta, no existe. La dosis es individual. Y cuando hacemos un ensayo clínico y calculamos las dosis, sencillamente administramos aquello que ha funcionado para la mayoría. Pero siempre hay un grupo para el que el nivel plasmático es bajo, si uno mide el nivel plasmático del fármaco urinario, o el que es elevado, solo que, como decía al inicio, es costo eficiente, son pocos. Y entonces, pues ponemos en circulación, pero ojo, cada vez que firméis, no sé si hay estudiantes de medicina por aquí o no, son de otra casta elevada, ¿no? Están hoy aquí. A mí me gusta ponerlos delante porque tengo patente para poderle bajar el ego al suelo. Cada vez que uno prescribe, cada vez uno prescribe, está prescribiendo con toda la fe que es lo perfecto. Pero eso no es verdad y uno se lo tiene que creer, por cierto. Ahí viene el ejercicio del idiota, el que intentando convencer al otro se lo cree. Porque entonces no le sirve ni al otro ni a sí mismo, porque está tonto. Claro que tienes que promover el efecto placebo haciendo que el individuo se ponga a favor del medicamento, decir esto es lo mejor, fíjate, claro, por supuesto. Que tenemos que invocar a todo lo que podamos para que aquello funcione, empezando por el propio paciente para que se ponga a favor de sí mismo. Porque si se pone en contra de sí mismo se produce el efecto nocebo. Entonces, luego, por tanto, cada vez que prescribimos un medicamento hay un grupo de personas que van a estar en riesgo si lo toman y otros en lo que no va a fallar. En fármacos que producen reacciones adversas más importantes incluso que el efecto terapéutico, le sea un producto oncológico o el suicidio del que hablaba, hombre, tener identificado a esa gente a la que le vamos a dar un medicamento a ver qué pasa para no darle la medicación es uno de los objetivos terapéuticos del siglo XXI que hemos conseguido con la farmacogenética y medicina personalizada. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Voy a utilizar un concepto simple. Fijaos, estos son los primeros aborígenes, porque también hay población autóctona en todos los sitios. Yo soy autóctono de la Siberia extremeña también. ¿Qué os creéis? ¿Que soy autóctono en el Yucatán? Pues estudiando los primeros 1000 autóctonos ibéricos, ahí, fijaos, eso era un medicamento, en este caso un fármaco de brisoquina respecto a su metabolito principal 4-hidroxilado. No voy a hablar entre químicos. Cuando hacéis el ratio entre fármaco y metabolito, os encontráis que el 80% de la población está en eso que hemos puesto amarillo. Esa es la dosis que calculamos y es la que os vais a encontrar en la receta. Y ahora fijaos lo primero que se vio. Esto se había descrito ya en población británica, pero se hace por primera vez en el sur de Europa. ¿Veis esos azules de ahí? Es gente al que al mirar sangre o orina nos encontramos que no tienen fármaco, no se ha eliminado. Si a esa gente, yo por ejemplo, me dieran la dosis que está calculada para la mayoría, me intoxico. Y es eso que os escucháis, yo me tomo esto y que me he sentado fatal, que no me tomo la segunda dosis, que lo he dejado. Y si es un anestésico, por ejemplo, que el efecto es visible, es esa gente que tarda en despertarse, sigue vomitando y al día siguiente incluso no despierta, nos abandona, pasa. Y todo lo contrario, tenéis gente que toma cosas y no le funciona. Sigan los de la izquierda, los que están marcados ahí en rojo. Su capacidad metabólica de 4-hidroxilación, que es como se excretan para hacerse solubles en orina, la mayoría, sabéis que es agua y al ser agua pues necesita hidroxilarse principalmente. Esa capacidad está muy acelerada en que, lo ha explicado muy bien el doctor Lara antes, y es evolutivamente, como animales, hemos desarrollado la capacidad de sobrevivir en entornos donde tenía mucho alcaloide o un determinado producto, han sobrevivido, por el proceso de mutación que le he explicado antes perfectamente, a aquellos individuos que encajaba la mutación que les permitía eliminar rápidamente aquello y sobrevivir. Vamos, le daba tiempo a reproducirse antes de morir y dejar esos genes para que siguieran, ¿no? Entonces, esa gente ha sobrevivido y hoy está en el genoma humano en distintas partes del planeta. Son los ultra rápidos que existen. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Siguiente, vamos rápido. Entonces, por primera vez nos planteamos esto cuando se describen los ultra rápidos y los lentos. Estoy hablando de los años 90. Yo me formé, tuve la suerte de tener grandes maestros a los que siempre
Maestros de verdad. Maestro es el que no es el que te enseña a producir información, es el que te enseña valores y a contextualizar la información en la vida, ¿no? Y la verdad que tuve mucha suerte de formarme con gente que considero mis maestros. Y una de las reflexiones fue esta, ¿no? Fijaos los ultrarrápidos donde surgen, del este de África, donde lo tenemos identificado, ¿no? Hasta el 20%, hasta el 30% aquí. Que lo marque... con esto, gracias, Julio. Lo tienes todo aquí, ¿eh? Aquí. Es químico, he visto, tenéis la suerte de un profesor que controla los detalles, cada cosa, tiene aquí su cosa y funciona, y tiene pilas y todo, ¿eh? Es cosa extraordinaria. Mirad aquí el Mediterráneo, esta gente evolutivamente, como bien contaba el doctor Lara, fijaos, ha llegado a la cuenca mediterránea al 10%, al moverse las poblaciones, en las poblaciones orientales apenas existen, y como bien nombraba él al principio, las migraciones por el estrecho de Beringia han hecho la base. El ancestro oriental de la población latinoamericana es probablemente, nuestra hipótesis sería de poco ultrarrápido. El ancestro oriental. El ancestro africano puede que toque de aquí y el ancestro caucásico, especialmente de migrantes extremeños, estaría de acá. Luego, en ese momento, y porque los hados del destino, o porque Quetzalcóatl decidió que viniera por aquí, porque yo nunca había venido, trabajaba en Suecia, en un momento determinado, las cosas siempre sabéis por qué se hacen, por amor. Yo fui a California no porque me interesara nada la UCLA, sino porque había una persona que me interesaba allí y decidió irse y digo, pues yo me voy porque aquí no me quedo, no fue otra razón. Que es como casi siempre porque se deciden las cosas, me dijeron, ¿y aquí qué puedo hacer? Hay un programa de farmacogenómica, de hombre, si vengo desde el año, mi tesis fue en el 88 y me había formado en Suecia, etcétera, pues de esto sé. Y además que están estudiando mexicano-americano, digo, hombre, sé español. Me digo, ¿sabes español? Pues a East Los Ángeles, con guardias de seguridad, a reclutar, esto es mentira, no lo graben por favor, si no ampútalo, Julio, a reclutar pacientes depresivos inmigrantes ilegales mexicano-americanos para ver si tenían variantes genéticas que explicara que los antidepresivos funcionaban de manera distinta, porque había habido una presión de la comunidad afroamericana, intentando que la FDA empezara a identificar fármacos específicos para la comunidad africana. Entonces surge este movimiento de la comunidad mexicano-americana en Los Ángeles. Yo llego a este proyecto, os lo digo de verdad, me llevan de donde sea, porque yo allí fui porque estaba enamorado en realidad, y me dijeron, no, este proyecto, pues mira qué bien. Sí es cierto que estaba formado en la variabilidad interétnica, porque convivía en Estocolmo una amiga de China, etcétera, pero no fue un proyecto como tal elegido. Las cosas que suceden, que son importantes en vuestras vidas, no las vais a decidir nunca. Sucederán y después a lo largo de los años dices, ¿pero por qué pasó? Pues pasó. Me dan este proyecto, me dedico a trabajar en este proyecto y en un momento determinado sucede una cosa interesantísima y es que el padre o uno de los padres de la genética en América Latina, el doctor Chema Cantú, se había formado en París, volvió aquí, desarrolló la genética en América Latina desde un esquema de valores además muy claro de compartir, monta la primera reunión latinoamericana de genética o de farmacogenética en Guadalajara. Exactamente el día 7 de marzo del año 2005. Y le voy a invitar a un profesor gringo que venga, que están trabajando con mexicano-americanos. Pidió un gringo y llegué yo, porque se equivocaron claramente, de hecho a Guadalajara, porque no quería venir nadie. Llegué allí y digo, bueno, pues a ver de qué va esto. Y en aquella conversación le cuento los primeros resultados que teníamos. Ay, Julio, me equivoqué de botón. ¿Y ahora cómo le doy sin decir pásame? Aquí, de este. Ahí, mirad. Este es uno de los padres de la ciencia en México, no en América Latina, que es el doctor Cantú. Chema se podía haber quedado perfectamente en París en los años 60 y 70. Decidió volver y montar un instituto en Guadalajara y compartir. Chema, sobre todo, una persona, estuvo tiempo. Ayer nos presentaron en Ciudad de México. Visitó las comunidades, conocía bien los huicholes, etcétera, etcétera. Sé que visitó y se interesó por otras culturas, la cultura oriental, etcétera. Era un hombre que le interesaba la música, la poesía. Por cierto, esa fue la recomendación que me dio el padre de la farmacogenética, Bernard Callow. Si no te interesas en la cultura del sitio donde estás, no reconoces su poesía, su música, su alimentación, probablemente nunca serás un buen científico, solo serás un productor de información. Entonces, Chema, que era un científico, no un productor de información, se quedó en México, impulsó la relación en América Latina y en aquella reunión, en el año 2005, nos plantea, pero ¿qué hacéis estudiando
la variabilidad farmacogenética en mexicanos, americanos, en Los Ángeles, si los mexicanos están en México. Y oye, pues Chema, pues la verdad que lleva razón. Ahí me introdujo en la cultura de los destilados del agave como farmacólogo. Yo la verdad que no los conocía. Hice una exposición, como farmacólogo uno sabe que uno tiene que probar, ¿no?, antes las cosas que le da a la gente. Y esto eran las 7 de la tarde o las 8, cuando empezamos con la exposición ritual en dosis a los derivados del agave ahí de Guadalajara, no de aquí, el mezcal pajoacano, los de arriba. Y empezó, oye, y bien, pues estudiemos, claro, pero no solo la población mexicano-americana, que son mexicanos con un carro grande, el que puede que vuelve y el que no vuelve y sin carro, ¿no? Y el resto de las poblaciones mesoamericanas, nuestros hermanos del Yucatán, la población maya, bien. Pero bueno, Mesoamérica no son los países que quedaron después de que la burguesía repartiera esto en trozos, ocupa todo Centroamérica, deberíamos estudiarlo. Los destilados del agave lo voy a hacer corto, porque aquello acabó a las 8 de la mañana diciendo tenemos que estudiar todas las comunidades de América. ¿O ahora qué pasa? Que vas a estar tú en Los Ángeles desarrollando esta metodología y nos vamos a quedar atrás. Él desarrolló un concepto que era el paupericidio, que era la disminución de la ventaja evolutiva de las comunidades por la falta de acceso a la información. Por eso, como universitarios, soy un elemento de diferenciación tremendo. Si el conocimiento os separa de la gente, hace más daño muchas veces que la economía. Somos solo servidores a los que nos prestan el conocimiento y lo esparcimos, sin ensuciarlo, porque el conocimiento es más grande que nosotros. Y hablo del conocimiento camino de la verdad, porque al final sabéis que un científico le separa de un místico la metodología, solo somos buscadores de la verdad. Y Chema era uno de ellos. Entonces dijo, el conocimiento que desarrollemos tiene que llegar a todas las poblaciones y la idiosincrasia de las poblaciones de América Latina tienen que estar. La idea es suya. Yo aquí solamente otra vez fui un instrumento. Llegué en realidad a Guadalajara porque no soportaba Los Ángeles, pues y hubiese ido a cualquier sitio del mundo. De hecho, lo cuento y es verdad que llegamos al aeropuerto de Guadalajara diciendo aquí hay un congreso de farmacogenética en algún lugar, no sabemos dónde está. Y pues hay un hotel muy grande, el Hilton, vayan. Y llegamos y era allí, por cierto. O sea que las cosas pasan así y en ese momento Chema dice, ¿cómo vamos a hacer esto? Dice, mira, te voy a mandar a sitios donde yo sé que hay gente que le preocupa el tema y vamos a empezar a difundir el conocimiento con un planteamiento. Los estudios deben incluir capacitación de recursos humanos y transferencia de tecnología. Es decir, tenemos que construir el conocimiento conjuntamente sobre la idea profunda de que el conocimiento, nosotros solamente somos un elemento transmisor, un vector, el conocimiento no es nuestro. Yo nunca he dejado en mi vida que a nadie que he dirigido en una tesis doctoral, un trabajo de maestría, escriba mi resultado. Pero ¿cómo el resultado va a ser tuyo, muchacho? Ni que tú fueras el emperador de las ratas que has asesinado dándole veneno. El resultado es suyo. Tú eres solamente un observador hasta el punto que si escribes en primera persona eres un mal científico desde los principios de la física cuántica. En el momento que estás implicado como observador en la generación de conocimiento estás contaminando el camino hacia la verdad. Sepárate. Observa, sé un elemento neutral y cuenta. Y si no, no eres un científico. Eres, pues eso, un productor de toneladas de información. Desde esos conceptos, Chema dice, vete a Ecuador, y allí había un congreso, contábamos, es decir, es una comunidad que comparte conocimiento con la idea de que siempre tiene que haber un recurso humano en formación. Y fijaos, sin saber muy bien cómo, y repito, las cosas de verdad pasan. Cuando uno alinea el corazón y los valores en un movimiento, empiezan a alinearse gente y surgen 41 grupos de investigación con 200 investigadores de toda América. ¿Cómo? Yo no lo sé. A veces me preguntan, ¿cómo calculasteis? ¿Cuáles son los requisitos? Pues la gente que se iba añadiendo. Y nos planteamos estudiar por primera vez, y os hablo del año 2005, hace bastante tiempo, todas las poblaciones latinoamericanas para ver si es verdad que la diferencia genética ligada a la ancestría hace que los medicamentos tuviesen que ser utilizados de otra manera diferente en las poblaciones étnicas, que parece una tontería lo que digo. ¿Tenemos que utilizar la misma dosis? ¿Los podemos mezclar de la misma manera? ¿O sus características genéticas y socioculturales hacen que tuviésemos que tener planes específicos? Estoy hablando en términos poblacionales, en términos de salud pública, no de un individuo. Un individuo puede ser el raro de su sitio, ¿me entendéis, verdad? Y sin saber muy bien cómo, porque esta es la verdad, y estoy hablando sobre todo a la gente que, fijaos, 1.400 nativos americanos, Julio lo ha explicado antes bien, ¿no? De Caucasia, los 3 componentes de ancestría en América,
la ancestría nativoamericana en 1.400 personas, ancestría pura afroamericana, incluso judía, etcétera, etcétera, y por supuesto ibérica, que el componente nos une, el componente genético, queramos o no queramos, está ahí y estamos mezclados en muchas cosas, está presente también España y Portugal como componente ancestral de la genética caucásica de las poblaciones de América Latina, y eso, pues bueno, ahí fue. Sin saber muy bien cómo, llegamos a 6.060 personas vivas, y la pregunta era bien claro en el proyecto Ceiba. Por supuesto, tengo que repetir que después de la financiación de la ECI, del programa CITES de la Comunidad Iberoamericana, fue la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo quien ha ido financiando una cosa difícil de entender. Hablo del año 2005, donde no había medicina personalizada en Europa y nosotros estamos trabajando con comunidades de América Latina. Vosotros no os podéis imaginar la cantidad de cosas que me han dicho en estos años, porque íbamos por delante de muchos de los países. Aquí tenéis la población cubana, no geno, sino fenotipada, es decir, dando un fármaco a ver si es verdad que cuando miramos en la sangre aquello es distinto. Mirad, aquí tenéis un control, este es el trabajo que ha puesto Julio. Ahora, mira, ya esto es experimental. Aquí tenéis abajo, en amarillo, tenéis un control de la población caucásica, aquí. ¿Veis? El 5% ultra rápido, los lentos. Vale, esto es la población ibérica, básicamente viviendo en Extremadura. Aquí están los ultra rápidos. Mirad aquí la población cubano-caucásica con 4 abuelos blancos. Pues 4 abuelos blancos cubanos pues son igual que 4 recién emigrados en la generación anterior. El porcentaje es idéntico. Ahora bien, cuando vamos a la población de cubanos, donde alguno de los abuelos ya no es blanco, sino que es de otro grupo, fijaos cómo baja, y recordáis lo que os decía, mientras más se aleja de lo caucásico, más disminuye. Y vais a ver qué gracioso, porque uno va a estudiar las poblaciones autóctonas casi siempre buscando algo raro, cuando aquí es al revés. Lo raro aparecen en las poblaciones caucásicas, ¿no? Y aquí abajo, a la izquierda, veis, abajo, esta sería la población nicaragüense, la población centroamericana, que sabéis que es fuertemente mestiza. No hay ya ultra rápidos. Mientras más aumenta el componente cultural, porque aquí no conocíamos la ancestría, decíamos, anda, pues es verdad, ¿debemos dar entonces el mismo plan de medicación en esta población cubana o ibérica de Extremadura? Pues probablemente sí, pero aquí no, porque es que aquí ultra rápidos no va a haber y lentos tampoco. Publicar estos resultados no es fácil. Os hablo, estos resultados empezaron en el 97, 98 y se publicaron en 2000 y pico. Pero quedaba continuar aquello y decir, bien, pues vamos a seguir estudiando estos, y es cuando el resultado que tenía antes el doctor Lara en la pantalla, aparecen los primeros resultados que estábamos estudiando en la población de California. Aquí veis abajo mexicano-americanos, ¿no? Ese es el primer resultado que se produce en población mexicano-americana. Claro, eso que tenéis es que es el alelo 2 del 2C9. Imaginaos que por ahí pasan antiepilépticos, antiinflamatorios no esteroideos. Son fármacos importantes que una diferencia en el nivel puede producir una hemorragia, puede producir una crisis. Es decir, vale, pues el alelo 2, que es un alelo de frecuencia disminuida, lo tenéis aquí, de función disminuida, fijaos que es más bajo en estas poblaciones que en las poblaciones caucásicas. Es decir, lo voy a resumir antes que mientras más se acerca al componente central, menos problema con ese alelo, que es el que se da con más frecuencia en las poblaciones caucásicas. Pero habíamos hecho en mexicano-americanos, que era el primer resultado, y dijimos, bueno, pero ¿qué pasará con los mexicanos mestizos de México y con los mexicanos de un componente ancestral superior? Y es aquí, son los resultados que nombraba antes el doctor Lara, de la doctora Marta Sonsa, que estará llegando en este momento, la vais a conocer físicamente dentro de un momentito cuando llegue. En aquel momento era una estudiante de doctorado y es una profesora del Poli en Durango. Nos planteamos estudiar la población ibérica, la población mestiza del estado de Durango ahora y la población tepehuana del norte. Sabéis, por allí, las Barrancas del Cobre, todo aquello que además que tiene un componente importante. Y efectivamente, como decía antes el doctor Lara, no voy a extenderme, confirmamos por primera vez la hipótesis que el componente ancestral de la población les confería unas características que, por cierto, nos lleva a la idea de que la medicación debe ser manejada de otra forma, en otras dosis, con otras mezclas y con otras asociaciones. Llevó bastantes años hasta que hicimos, toda la población de América Latina, concretamente Mario González Naranjo, hoy trabajando en Guareña, por cierto, publicó y publicamos esos trabajos en el Consorcio Iberoamericano de Farmacogenética, que tiene 20 y tantos autores.
Hemos tardado en publicar porque hay que hacer que todo el mundo tenga su rol y parte bien. ¿Cuál fue el siguiente? Vale, la ancestría que tenemos es cultural por el país, pero no. Y hubo ahora que hacer un desarrollo científico superior. Hacer ancestría molecular, que es identificar con los conocimientos que tenemos hoy del genoma humano cuál es el componente ancestral de cada una de estas poblaciones. Ahí marcado en verde si los puntos de genoma proceden de una ancestría molecular autóctona americana o amerindia, rojo si es caucásico y azul si es africano. Y fijaos cómo en la población anterior que os decía, creo que vamos mal de tiempo, ¿no, Julio? Veis ahí en el centro todas las poblaciones autóctonas americanas, ¿eh? Ahí un componente claramente representado en la cohorte Ceiba de Ribez de poblaciones que por ancestría molecular, ya no estamos hablando de componente cultural, son puramente de ancestro amerindio. Otras puramente caucásicas, y aquí tenéis pues todas las mezclas en distintos grados que sabemos que existen, incluso por barrios, ¿no? No es lo mismo irse en el DF a Santa Fe, que por cierto es madre mía, o las lomas allí de Chapultepec o de allí para arriba, que bajar e irse a cualquiera de los otros barrios. Pero fijaos qué interesante aquí. Estos diseños son de Nanda, por cierto, hoy profesora, fue estudiante de doctorado en el Triángulo Mineiro, de la Universidad Triángulo Mineiro en Belo Horizonte, con el doctor Eduardo Tarazona. Fijaos si ponemos aquí un triángulo y vemos los lentos, los que a aquellos le damos un medicamento y no los elimina. Fijaos, en ancestría africana no lo hay, en amerindia poquísimo, y donde se concentran es en el ancestro caucásico. Es decir, mientras más caucásico es un paciente, más posibilidades hay de que esté en el grupo que no le responde la medicación. Eso se publicó en la mejor revista que hay en el mundo en farmacología clínica, que es Clinical Pharmacology and Therapeutics. Por cierto, por la segunda generación de esa familia de conocimiento que decidimos crear Cochema, y es que cada persona, decíamos, no queremos muestras de nadie. Y la gente dice, te doy muestras, que no quiero muestras para ti, tus muestras, guárdatelas, que no andamos aquí juntando muestras como el que junta garbanzos o frijoles, que lo queremos un recurso humano que pone su conocimiento joven en formación para generar un conocimiento para que eso crezca. Y eso ha hecho que se genere una red de contactos en América Latina y, como os decía, Nanda, que en esa época era estudiante de doctorado, hoy tiene estudiantes de doctorado en Belo Horizonte, en Brasil. Bueno, pues reto siguiente, y esto ya era romper. Ya hemos demostrado que la ancestría hace que el porcentaje de lentos ultrarrápidos, etcétera, sea distinto entre poblaciones. Luego, por tanto, la medicación debe ser utilizada distinto. Pero ahora se están desarrollando los planes de medicina personalizada en Europa, que si me das tiempo os contaré algo, y están viniendo, ayer mismo vinieron empresas en ciudades de México y se están montando planes de implementación de farmacogenética. La mayor diferencia económica o gran parte se da en las grandes ciudades de Latinoamérica. La flota de helicópteros más grande del mundo está en São Paulo. Y el DF, hay barrios de los que he nombrado antes que tienen un desarrollo económico que ya le envidian muchas ciudades del mundo. Y la medicina personalizada está entrando por algún sector de salud privado y muy caro. Y ahora viene la pregunta, ¿y si lo que están importando resulta que no sirve porque está basada en una frecuencia que está hecha en otros, como pasa muchas veces en los ensayos clínicos? Fijaos en dónde estamos metiendo la mano, que no es fácil esto de ganarse enemigos, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Marta, la doctora Sosa, el doctor Calavis que viene, por allá por el norte, y como estaba el norte de caliente en aquellos años, que no voy a entrar porque todos sabéis de lo que hablo, Nicaragua, que mirad cómo está Nicaragua, y Ecuador, que cuando se cae la pared, cuando miras cosas pasan, el doctor Terán, el doctor en Ecuador, Ronald Ramírez, el profesor Ramírez de Nicaragua, y en el norte, sobre todo, la doctora Marta Sosa, decimos, no vamos a genotipar, porque lo que habíamos visto eran frecuencias de genes que generan una proteína y que deducimos que van a dar lentos o rápidos, pero no tenemos medida la función. Vamos a medir la función, locura. Vale, pues entonces vamos a desarrollar un cóctel de 5 fármacos. El cóctel Ceiba son 5 microdosis que, administradas a un paciente, nos permita medir si lo elimina o no. Pero ahí donde está el esfuerzo es, sobre todo, a nivel analítico, desarrollar una metodología por espectrometría de masas fiable, bueno, que os voy a contar a vosotros de química, vamos. Y ahí cae, nos mandan a un castellano recio y seco, al doctor Fernando de Andrés, químico de PROS, que se pasa 2 años desarrollando una metodología en biología en espectrometría de masas. Fer es hoy profesor en la Facultad de Farmacia
de Albacete, seguro que andará por ahí escuchándonos, y le dedica 2 años de su vida a decir, no, vamos a bajar a medir de una manera fiable para dar el mínimo de dosis, porque es fenotipar poblaciones ancestrales en América, con un consentimiento informado, comité de ética. Ese tipo de trabajos no se ha hecho, porque lo que encontráis cuando copiáis las guías americanas es la inferencia de la función que se genera a partir de la medición del gen, ¿me entendéis? ¿Hay una mutación? Pues no hay mutaciones, esto funciona full. Hay una mutación en uno de los alelos, funciona a la mitad. Hay cuarto y mitad, es decir, es una inferencia cualitativa de la función que le atribuimos a una proteína en función del gen que lo codifica, pero no está medido. Y eso está funcionando en guías por el planeta. Y decimos, vamos a medirlo. ¿Y si medimos? Porque a lo mejor resulta que estas guías no funcionan. Ese trabajo lo desarrolla Fer y Marta, que bueno, la conoceréis, y el resto de los investigadores, lo administran a poblaciones originarias. Medir eso ha costado bastantes años. Y fijaos, a ver cómo consigo yo explicaros esto. Esto es la población nicaragüense, esto es la población mexicana, y vamos a medir las 3 vías principales de eliminación de los fármacos. El 2D6, el 9 y el 19 lo conocéis, no voy a entrar aquí en un ambiente académico de lo que se trata, pero ojo, que por ahí no solo salen fármacos, que los endobióticos también. Y hablaríamos de la variabilidad interétnica, el efecto placebo, etcétera, etcétera. Pero eso sería otro mundo en el que no vamos a entrar ahora. Entonces, las guías te dicen, tenemos 4 tipos de personas, los lentos, los intermedios, los lentos, intermedio, rápido. Y con eso de Teletubby, que yo le llamo de colorcito, está funcionando la humanidad vendiendo, implementando problemas. Bien, si medimos la función y la función medida con respecto a la función esperada a partir del genotipo, ¿me estáis siguiendo o no? Para los que estéis despiertos, les he puesto en verde aquí cuando efectivamente el genotipo te predice la función y te vale, y en rojo cuando no te vale. Vale. Tomemos por ejemplo, el 2C9 del que hablamos antes, por ahí pasan antiepilépticos, antihipertensivos, antidiabéticos. No voy a seguir, por ejemplo, el tratamiento de la esclerosis múltiple es obligatorio ahora mismo genotipar. Pues eso no nos sirven los lentos. El resto de los grupos predichos en base al genotipo, siguiendo las guías, no aplican a la población latinoamericana. Esto que estoy diciendo es importante. 2. Aquí tenéis el 2C19. 19, una maravilla. Anticoagulantes, 20 cosas por ahí. Con esto, por ahí, por esas 3 vías pasa casi todo, ¿no? Fijaos de nuevo, cuando alguien es lento, aplica, está en verde, y el genotipo, veis aquí, predice el fenotipo, está separado. Pero con el resto de los grupos lo que tenemos es un enorme solapamiento. Luego, por tanto, no predice el genotipo, el fenotipo. Si os compráis un test de esos caros que se venden en las buenas cadenas de hospitales del DF y os hacéis un test, pues hacen muy bien, ayuda a una empresa que se llama Rica. La gente necesita tener más yates, más cosas, más cuartos de baño para orinar cada hora en uno diferente. Y eso es importante porque favorece el ejercicio físico. Tenéis que ayudar a esas pobres personas que acumulen. Pero la verdad que el té lo podéis tirar a voleo porque habrá que adaptarlo a la idiosincrasia de la población. Es que no sé cómo contarlo, porque nos venden unas bolas, nos las tragamos y las circulamos por la humanidad como si fueran verdades. Y ahora, si tomáis el 2D6, que es el más complicado, que es por aquí antidepresivos, antihipertensivos, antipsicóticos, ¿sigo? Vaya. Pues fijaos que solamente predice en 2 de los grupos, en el resto no predice. Esto es medido, esto no es extrapolado. Hay una gran extrapolación de la que se ha hecho gente. Hay gente que necesita ser famosa rápido, ¿no? Y publica verdades simples, después esas verdades se caen y aumenta el número de citaciones. La otra cosa es inventaros directamente los resultados. Alguien descubre que es una mentira, os citan muchas veces y mientras tanto habéis ido y tenéis un índice de impacto muy alto, ¿no? Esa es otra. No estoy hablando de nadie, por cierto. Aquí podéis ver que hay en algunos casos que es que no predicen México absolutamente nada. Luego, por tanto, tenemos un reto. Hemos gastado toda nuestra vida el dinero aquí de la ECE. Me están mirando estos dos. Esto es lo que nos vuelve loco con la factura. En decir, esto no es. Esto no es. Y ahora estamos en la fase ¿qué es lo que es? Y ahí es donde empieza el proyecto Iberofen, que es el más complicado, que es vamos a secuenciar, a mirar cuáles son las variantes específicas para hacer una propuesta para América Latina. La idea básica es, tiene que haber una farmacogenética y un programa de medicina personalizadas, ancestrales, no voy a entrar acá,
para poblaciones de América Latina, porque no se pueden quedar descolgadas del desarrollo biotecnológico, porque siempre he defendido, y en la época que yo también fui director de cooperación al desarrollo en el mundo universitario, la verdad que lo dejé y yo creo que ahora no podría ni sobrevivir porque no entiendo que la universidad compita con una ONG. La universidad tiene que poner el mejor conocimiento y sus mejores gentes y sus mejores herramientas, como se está haciendo aquí, al desarrollo de aquellos problemas de los que no se ocupa la sociedad, porque el desarrollo del conocimiento y la grande tecnología se va a otro tipo de problemas. Yo estoy completamente alineado con la política que se está haciendo en la UADY. Veis aquí, con una diapositiva bien simple, si mezclamos los que serían lentos, ultra rápidos, que en cualquier programa de farmacogenética del mundo os lo vais a encontrar, en realidad en las poblaciones latinoamericanas se solapan. Es probablemente un componente sociocultural, otro tipo de cosas, etcétera, etcétera, y solo ser lento es lo que habría que hacer. Por tanto, propongo, y lo hemos propuesto siempre, el low cost, porque en gringo en México suena bien. Se lo dice un poquito agringado, ahí parece que es más fuerte, ¿no? Que uno llegó recién, pasó. Hay que decir low cost farmacogenetic, ¿a qué suena, verdad? Suena ahí agringadito, parece más profundo. Que es, ¿por qué no hacemos los 4 alelos que realmente sabemos que sirven? Y eso nos permite generar programas de medicina personalizada para las comunidades, que es una cosa que compartimos con Julio. Vamos a hacer una disrupción en el planeta. Es decir, antes que las grandes clínicas del mundo tengan programas de personalización, vamos a hacer programas de personalización con aquello que sabemos que funciona, porque es costo eficiente hacer 4 alelos. Eso no pasa de $5. En pesos, ya sabéis, multiplicar por 20 y os salen 100, vamos. 3 tacos y poco más. Lo único, el gran problema es el costo de personal, porque en costo de reactivo no es tanto, y PCRs a tiempo real hay en todos los sitios, y más después de la pandemia. Luego es un problema de actitud, de cuando uno vive en un sitio dice, voy a hacer yo medicina personalizada farmacogenética como estoy, las calles con agujeros, mira, esto es imposible, esto que lo hagan en el supercentro de no sé qué. En el centro no sé qué al final hay personas igual que vosotros y que tienen la misma cabeza, es un problema de actitud, es un problema de atreverse a utilizar el mejor conocimiento y ponerlo al servicio de los que nadie le pondría al servicio, porque los grandes problemas de las diferencias en la humanidad o los atacamos con las mejores herramientas no vamos a acabar. Esto que os estoy diciendo es muy importante, porque está poniendo en cuestionamiento los programas de medicina personalizada del planeta, y recordad que es una de las iniciativas estrellas de la presidencia Obama, por ejemplo, y ahora mismo de los programas europeos. ¿Qué estamos haciendo? Y creo que con esto termino. Estos conceptos los he dicho bien claro. La farmacogenética y medicina personalizada hay que ponerlo al servicio de todas las poblaciones. Y entonces nos planteamos qué hacer. ¿Cuánto tiempo me queda, Julio? ¿Acabo? ¿Nos vamos? ¿Me suicido en público? Paso de directo. ¡Ña! Aquí se muere uno. Me dijeron otro día en Benarés que vas directamente al paraíso. Digo, pues yo voy a un paraíso hindú y allí no me entero. Y además esta gente no limpia mucho. No voy a estar cómodo. Yo me voy entonces a ver el paraíso yucateco, ¿no? Mueres en Benarés y por lo visto vas directo, no tienes que reencarnar más. Ya me contarás. Fijaos, ¿qué dijimos en esto? Bueno, pues vamos a ser valientes. 20 años trabajando, pues se lo vamos a decir a la gente que toma decisiones para decir, como estoy haciendo ahora, yo os lo cuento. Si no hacéis nada será vuestro problema, porque yo he terminado. Y la CIOMS es el Comité Internacional de Organizaciones Médicas, anejo a la OMS, estaba haciendo un informe de cómo estudiar en poblaciones que llaman vulnerables, es decir, de bajo nivel económico, refiero, los estudios en África, los estudios en Asia, en Latinoamérica. Yo pertenecía a ese comité y estábamos en Suiza un día, que es donde se arreglan los problemas de la pobreza. Estábamos allí en un hotel comiendo fatal, de las experiencias de Guadalajara con destilados, ya saben que imposible, y además si lo prueban no saben, ellos van directamente a lo que van a enajenarse. Y porque además hablando aquí de los problemas de la pobreza, porque no nos reunimos, de la investigación con agentes vulnerables, porque no nos reunimos con la gente que trabaja corta estas cosas, Julio, que no voy a volver al pueblo, ¿eh? Mi madre se ha muerto y ya no se enfadará, pero tengo familia. Y dijimos, ¿por qué no reunimos a esta gente con este comité? ¿Dónde? En Mérida, así de chulo, en un sitio periférico que no tiene tren, que os va a costar un montón llegar y que además no es nada exótico. Mérida. Dijimos, y ahí vamos a hacer una declaración en la que estas ideas que hemos desgranado con esta investigación os las vamos a contar organizadita, y ahí con el doctor Lara como ideólogo de base, es decir, vamos a hacer llevando la globalidad de los consensos, lo que pretendemos que unir, que es fundir consensos, cosmovisiones del planeta,
de una manera sutil en la declaración Mérida-Tajo, que fijaos que dice Mérida, por ejemplo, mañana saldremos de Mérida, me preguntaba el chofer, ¿dónde va usted mañana? A Mérida. Dice, si está en Mérida, digo, no, es que voy a Mérida, al otro Mérida. Serán 24 horas dando tumbos por el planeta. Entonces, hay una fusión en la cosmovisión. Dijimos, vamos a plantear delante de la CIOMS los principios que hemos elaborado con estos trabajos, que es la declaración de Mérida-Tajo. ¿Quién lo vamos a hacer? Los científicos que trabajan con comunidades, y vais a venir a Mérida, a la otra Mérida, que es la capital de Extremadura. Es donde estaba el Gladiator, ¿sabéis? Allí, porque fue el sitio donde los legionarios licenciados de las Galias no querían que fueran para Roma, porque tenían que ser unos elementos de cuidado, y dijeron allí al córner aquel que se vaya, y les hicieron un pedazo de ciudad con circo, teatro, no sé qué, no sé cuándo. Al inicio de la película Gladiator, esa es la Mérida de allá, que es la capital de Extremadura. Bueno, la capital es Guadalupe, la capital política es esta, pero bueno, en fin, Guadalupe también está allí, por cierto. Y los 12 apóstoles, 12 franciscanos que lo echaron del convento y se vinieron para acá. Bueno, corta esto también. Los dejemos venir a un parlamento y los llevamos al Parlamento de Extremadura, es una sede parlamentaria. Y os vais a reunir con la gente que trabaja en comunidades porque estábamos haciendo un informe con las guías del Helsinki que conocéis, de los comités de ética. Esta es la gente que las hace. Y vais a hablar con la gente que las aplica y os van a contar los principios de la declaración de Mérida-Tajo o Tajo, no sé cómo... ¿Qué? Tijo. Es que tengo acento más bien de yucateco de YouTube ese. Eso tengo que practicar aquí mejor. Y lo vamos a hacer además en lenguas autóctonas. Y aquí de nuevo la grandeza de nuestra comunidad, en el Parlamento. A ver tú, que en otro sitio normal, con las sensibilidades que hay en España, con estas cosas de a ver qué busco que me diferencie, puesta toda la energía, decimos, no. Se van a hablar por primera vez las lenguas autóctonas de América, el quichua, el náhuatl, el maya y el misquito en sede parlamentaria con el vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y le contamos la declaración a la de los CIOMS en lenguas autóctonas, claro, no entendieron nada. Después se la contamos en inglés, en francés y en castellano. Y sobre estos principios que supongo que el doctor Lara os ha contado ya, que son, primero, al desarrollar estudios de investigación y medicamentos hay que considerar la variabilidad étnica desde el punto de vista poblacional. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer estudios de medicación. Segundo, y más importante, lo estaba comentando antes la licenciada Margarita, la doctora, que es, hay que considerar la medicina ancestral porque es que se funde, queramos o no queramos, convive. Y si convive, cuando uno hace un estudio y genera un plan de utilización de un medicamento, tiene que considerar que en el futuro va a coincidir, se va a mezclar y puede generar interacciones. ¿Por qué no las estudiamos? Porque no las valoramos, las incluimos desde el principio. Y tercero, más importante, y la ideóloga de esto es una compañera, la doctora Eva Peñas Lledó, no sé si os he puesto el vídeo, es la educación en valores. Toda esta gente que trabaja en poblaciones de África, de Latinoamérica, de Asia, es mucha gente que no ha tenido ningún contacto con las comunidades, que no entiende, por supuesto, la lengua, pero tampoco el esquema social, que es muchas veces ir a un lugar sin entender cómo se organiza, poniendo como condición de que, qué sé yo, que cada persona que participe tiene que firmar no sé qué en un lugar donde no se firman cosas y además no se gasta papel. Igual hay que montar otro sistema. Es decir, los tres principios y el tercero fundamental es la educación en valores del equipo investigador. Deberían tener una formación específica aquellas personas que trabajan con comunidades y deberían estar acreditados para eso, igual que tenemos acreditaciones de otro tipo. No hablo de que todos seamos San Martín de Porres, que decía que la vida, hasta la virtud pasaba por la pobreza, como bien sabéis. No hablo de eso. Estoy hablando de, hombre, entender el entorno sociocultural, conocer sus valores y llegar no como el infante en cacharrería, sacando muestras y viviendo el expolio. Entonces, estos que son los principios de la Declaración Mérida, contado así, de aquella manera, sin haber, básicamente es eso, lo podéis ver escrito, se publicaron en una página que es el Symposium Ribef y dijimos, y ahora toca la versión 2. Se lo vamos a contar a las comunidades y por eso vinimos aquí y tuvimos un encuentro breve. Y segundo, la presentación la vamos a hacer en Mérida, en Tijo. Pero llegamos a Tijo, llegó la pandemia y ahí estábamos varados, ¿qué hacemos con el Tijo? Y no éramos capaces. Y esto que está sucediendo hoy, bueno, nos ha permitido estar vivos, para empezar, porque si no en este plan no nos podríamos haber comunicado. Y has visto que lo han impedido, ¿eh? Yo ya no pasa nada de casualidad. Estoy dando una vuelta por Tepoztlán. ¿Sabes que los aztecas eran gente también ahí? Los mayas, te vas a ir con los mayas, en fin. No sé yo que ahí los espíritus están un poco revueltos, porque no nos dejaban llegar de ninguna manera, ¿eh? Que esto ya no pasa por casualidad. Tanto avión cancelado.
3 aviones en un día en Mérida, por Dios. En fin, en cualquier caso, el acto que estamos teniendo hoy simbólicamente, lo estoy contando de broma porque lo creo en profundidad. El acto que estamos hoy es decir, las cosas no se hacen en un lugar donde no suceden para que después se utilicen en el mundo entero. Y muchísimas gracias, Julio, por tu permanencia. Yo sé que lo haces profundamente, tus valores personales más profundos a nivel humano. Es contar aquí lo mismo que contamos en la organización internacional. Esa declaración se publicó y está adherida a las guías de investigación en poblaciones en bajo nivel de desarrollo que ha publicado la CIOMS. Y ahí estamos nosotros y somos como autores en no sé qué demonios de página, porque queríamos que te había que llegar ahí. Segundo era llevarlo a la sociedad, por eso hicimos el encuentro ayer en México, en el DF, detrás de la catedral, y todo el que tenía algún cargo de presidente de cualquier cosa, lo invitamos para decir, sois los presidentes de las sociedades genéticas del país, esto es lo que hay. Era la traslación de resultados, anda, el resultado no te había conocido, eran los resultados a la sociedad, lo que se ha hecho en el DF, y esto de hoy es la reproducción de aquel día que nos encontramos en la otra Mérida, reivindicando la Declaración de Mérida y la continuidad. ¿Qué vamos a hacer ahora para el futuro? Y ahora de verdad que ya os dejo que nos marchemos. Esto es lo que estamos haciendo en Extremadura. En el sitio con la renta per cápita más baja de España, genotipando la población en el sistema público gratuito de salud. Y que esa información esté al servicio. Y como veis, el hospital universitario donde yo trabajo está aquí y mirad el punto que tiene. Esto sería el número de personas participantes. El superhospital donde están los señores catedráticos, mayores, yo entre ellos. Pero aquí hay muchas aldeas, esto es la Siberia. Aquí está, por cierto, la Virgen de Guadalupe, cuando queráis vamos. Tengo en mano, yo fui monaguillo por allí, os puedo echar un cable. Interesante, por cierto, de eso podríamos hablar. Pero fijaos en comunidades, para nosotros son comunidades rurales. Yo cuando cuento en Madrid, que estuve en Parlamento el otro día, tenemos un programa de farmacogenética en oncología en la Siberia. Me decían, en la Siberia, ¿pero dónde está? Pues hay un programa, si es un problema de conocimiento, en sitios súper periféricos, como veis, se están haciendo. Esto demuestra que se pueden hacer las cosas independientemente del lugar. ¿Y por qué lo comento esto aquí? Porque los resultados que se desarrollen, llevamos ya 4.000 personas estudiadas con el informe farmacogenético en su historia clínica, van a ser parte de la base que vamos a poner a disposición. Yo no puedo decidir esto, pero conozco a la presidencia de la comunidad, conozco el espíritu de la gente que vive allí, y el proyecto está hecho en Extremadura para ser compartido en Europa, pensando en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos, y lo he contado allí 1000 veces, no creéis que lo digo aquí porque estoy aquí, y cuando lo cuento allí suena rarísimo. Imaginaos una reunión europea que digo, y pensando en las comunidades de América Latina, que en las que llevamos de momentos de familia 500 años de pelea, o sea que ahí está. ¿Cómo vamos a hacer algo sin pensar en ellos? Y esto de tener enemigos de calidad en el mundo ahí que te lleves. Llegó un cargo del gobierno federal ayer y dijo, me ha costado mucho llegar aquí al centro histórico, menos que los españoles cuando llegaron. Digo, la vaya, y la cosa, divertido. Entonces, la pullita del día. Lo digo eso porque hay una comunicación afectiva y todo lo que sucede aquí, allí se vive en primera persona. No tenéis que explicar quién es Armando Manzanero ni aquí quién es Joaquín Sabina. Vaya, que hay una comunidad que funciona y nada de lo que hacemos allí o de lo que sucede aquí es ajeno. Luego, por tanto, los resultados que se están produciendo ya en el primer programa, mirad, se han implicado 170 investigadores, 170 gente no cobra nada. En mitad de la COVID han estado estudiando pacientes, haciendo una evaluación clínica en 60 centros, la mitad centros de atención primaria. Porque al final el paciente oncológico no es un tumor, es una persona que tiene un tumor, pero además tiene vómito y además se deprime y además puede tener otro tipo de problemas. Es la personalización del tratamiento, no del fármaco para la enfermedad. Pues como veis, se están estudiando todas las especialidades. La verdad que el equipo está allí, sobre todo la doctora Carmen Mata y María Esteves coordinando. Estamos teniendo los primeros resultados y con esto termino. ¿Sabéis cuánta gente de la que ha venido, que hemos estudiado de los 4.000, estaban allí porque tenían o habían tenido un problema grave con la medicación que le habíamos dado con nuestra mejor intención? El 30%, 28%, hasta ahora. Es mucho, ¿eh? Y me dicen, hombre, pues si en un sitio donde hay menos recursos el poco daño que se pueda hacer es más relevante que en un sitio donde hay más encima. O sea, si tienes poco, puedes comprar poco medicación y la medicación hace daño, es más relevante en el sitio donde no se puede sustituir por otra.
donde no se puede cambiar porque la que hay es la que hay, ¿qué hago con ella? Estoy hablando de que 1 de cada 3 personas que llega al sistema sanitario está allí para ser tratada por el daño que se le ha generado intentando hacer el bien. Y ahora me callo. Claro, si seguimos metiendo carros en las carreteras habrá más accidentes. ¿Sabéis cuánto es el gasto en medicamentos, por ejemplo, en esta comunidad? 1 millón de habitantes. ¿Cuántas pastillas se compran al año? 500 millones de euros al año. Este es en el nivel que está el consumo de medicamentos. La población vive prácticamente, son ciborquímicos, ¿no? El 30% de la población tiene un antidepresivo, un hipolipemiante, un antiácido y así vive la vida. Es decir, y esto está generando este problema, que nos va a hundir los sistemas sanitarios públicos. Y yo no me quiero morir viendo que lo que hemos desarrollado en mi generación se hunde, porque en el pueblo donde yo nací, me morí, salí adelante, nadie sabe por qué, porque médico no había, y la meningitis que pasé la pasé a pelo es a pelo. Y no me gustaría que lo que se ha conseguido en Europa, que debe extenderse al resto del planeta, y es que el derecho a la salud tiene que ser un derecho de la humanidad. Lo que yo sé cómo atender a la gente lo tengo que compartir. Y el conocimiento que tengo también se hunda. Luego, la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos europeos en parte pasa por atacar ese problema. Pero fijaos que de esa gente, el 21% ha habido que ingresarlos en un hospital para tratar el problema. ¿Cuánto vale cada vez que un paciente hay que ingresarlo? Y ¿qué es lo que ha habido que hacer? Quitarles la medicación y ponerles otra, en el 80% de los casos. ¿Por qué con un análisis genético barato? Lo tenemos que buscar una palabra que suene bonita en náhuatl, porque digo low cost pharmacogenomics, sobre todo ahí en los estados del norte suena, ¿eh? Le he tenido que llamar así para que me escucharan. Tenemos que hacer programas sencillos, no hacer NGS ni secuenciación, sino los alelos que sirven y ponerlos a disposición de toda la población. En Extremadura, con 12 genes, el programa MEDEA, que es medicina personal, con 12 genes estamos haciendo un informe personalizado a cada médico con 70 fármacos, que está en la historia clínica del paciente y que el paciente entra y lo ve. Claro, cambiar el paradigma de prescripción tampoco es fácil, porque de pronto le estamos diciendo a todos los profesionales sanitarios que a partir de ahora no vas a poder recetar de cabeza, que vas a tener que mirar el informe genético y empezar a prescribir mirándotelo. Y eso significa un cambio en la manera de hacer las cosas. Para eso, ¿qué estamos haciendo? Utilizando un Clinical Decision Supporting Tool, que lo digo en inglés para atraer vuestra atención, una herramienta de apoyo a la de prescripción en realidad, con inteligencia artificial, que incrustada en la historia clínica nos permita interpretar el genoma. No os estoy contando una cosa que se nos ha ocurrido. Empezamos el 13 del 3 del 2013, que el Papa Francisco se echó arriba al Vaticano y yo el proyecto MEDEA. Él está a punto, lo he visto ahí en el telediario y digo, esto es malos augurios. Si el día que el Papa empezamos esto y el Papa se va, esto se cae, ¿no? El día 10 se firman los contratos con las empresas para que la historia clínica electrónica en el Jara, que es como se llama la historia clínica que tiene cualquier persona que vive en Extremadura, tiene una historia clínica electrónica, hospital o en primaria, somos muy pocos, no hay privada, la gente es más o menos de la misma categoría social, tiene en su historia clínica electrónica su análisis genético y un programa para que el profesional que tiene que utilizarlo no tenga que estudiarse el genoma, sino que tenga la información y voy a prescribirle esto, el propio le recomienda en pantalla. Los conocimientos que se produzcan, los cuento en este contexto, tienen que ser extensivos a cualquier otro elemento del mundo. De hecho, otra población de la humanidad. De hecho, lo que estamos haciendo ahora mismo es extenderlo al Sistema Nacional de Salud en España. Se está creando 2 consorcios, el consorcio IMPACT y el consorcio Biofran 22, en el que, como veis, el modelo se está extendiendo a Castilla y León, que es esto, aquí está Salamanca, Valladolid, Santiago, en Galicia, Madrid, el Hospital Andalucía, Valencia y Cataluña. Es decir, se está extendiendo y estamos extendiendo felices de compartir con el resto de las comunidades me consta que la presidencia europea que asume el Gobierno de España ahora en julio va a ser una de las prioridades. Yo voy a intentar, porque ya lo dije el otro día, no está aquí el director de Cooperación al Desarrollo, que no se encuentra bien, ya dije, vamos a intentar en la conferencia que va a organizar España sobre medicina personalizada en Europa se incluya la singularidad de las poblaciones ancestrales de América Latina como simposium colateral, Julio. Esto no lo hemos hablado, pero una de las grandes propuestas en la presidencia española va a haber una conferencia de los países de Europa sobre cómo introducir la medicina personalizada en los sistemas. Hay que hacer un satélite simposium hablando de etnicidad como elemento diferenciador, ¿no? Esa es la propuesta que estamos haciendo. Bueno, pues espero no haberos cansado mucho. Yo ya, si me muero esta noche
Ahí a los jóvenes os he dejado un problema a resolver y esto será para vosotros porque a mí no me va a dar tiempo, pero las propuestas son claras. Hay que crear, y lo digo así de claro, un programa de medicina personalizada por las poblaciones autóctonas ya. Y ahora vamos a decir una cosa que comparto con Julio y que hemos, ahí hablando de la República Hermana Yucateca, hemos llegado a la conclusión, no es de nadie, viene. La medicina personalizada también puede ayudar a la medicina ancestral. A lo mejor podemos ayudarle, en vez de observar 10 generaciones por qué una hierba no funciona, hoy en día hay una herramienta que tenemos que con un análisis molecular simple podemos adelantar mucho. Luego, ¿por qué no podemos ser disruptivos y con el debido respeto? Yo escucho lo que me cuentan, pero también les puedo contar lo que sé, porque no podemos crear un programa de medicina personalizada o farmacogenómica para medicina tradicional. Tranquilamente, porque para observar una reacción adversa hay que observar la heredabilidad en una familia. Hoy con un análisis genético podríamos hacerlo. Estas son las dos grandes propuestas de la Red Iberoamericana de Farmacogenética, que yo espero que cambie el liderazgo pronto y que quede en manos sobre todo en la gente que estáis aquí, porque me refiero a la gente más joven, ¿no? Tenéis mucho por hacer, unas herramientas que nunca habíamos pensado que íbamos a tener, el genoma humano en la mano, y unas herramientas en ciencias de datos que nos dan más información de las que somos capaces de entender con el cerebro humano. Entonces tenéis un reto precioso. Y el problema, yo ya lo he dejado para que lo resolváis, porque yo pienso venirme aquí a hacer un estudio, una tesis doctoral sobre el impacto de la música de Armando Manzanero en la cultura yucateca y su influencia sobre la cochinita pil pil. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias. Aquí quedo a vuestra disposición. Hasta el próximo día.